Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más, un martes más, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Ayer comenzamos a estudiar el Evangelio de Jesús, narrado por Mateo, y leíamos el versículo 1, dando la explicación que yo consideraba. Y hoy vamos a volver a leer el versículo 1, el versículo 2, y vamos a dar un brinco hasta el versículo 16, que dice así: Mateo capítulo 1, versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Vamos a saltarnos toda la lista de nombres que hace esta genealogía y vamos a dar brinco hasta el versículo 16, que dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ayer veíamos el propósito por el cual Mateo decide iniciar su evangelio con una genealogía, y es por el hecho de la importancia que los judíos dan a las genealogías. Lo que quizá para muchos es un inicio de evangelio, quizá un poco aburrido, para los que nos gusta estudiar la Biblia es apasionante lo que Mateo está haciendo. Mateo mide milimétricamente cada palabra en esta genealogía. Él no da nombres al azar, sino que es muy exhaustivo con cada nombre que él cita. Mateo pretende presentar a Jesús como el Cristo, pretende presentarlo como el Mesías esperado, y por eso en estos primeros versículos lo nombra hasta en 3 ocasiones. Lo hace en el versículo 1, que lo hemos visto, en el versículo 2 y también en el versículo 16 y también en el versículo 17. Mateo es muy claro, muy enfático a la hora de querer presentar a Cristo como el Mesías esperado. Si te das cuenta, en Lucas, capítulo 3, versículo 38, también vas a notar que también hay una genealogía de Jesús. Pero si eres un poco detallista, vas a ver que Lucas empieza la genealogía desde Adán, mientras que Mateo lo hace desde Abraham. Recordemos que Mateo está escribiendo a los judíos, y para un judío el padre de la fe es Abraham. Por eso él inicia desde este hombre, Abraham. Porque uno de los requisitos necesarios para poder aceptar al Mesías es que fuera precisamente descendiente de Abraham, y que por cierto también tenía que ser descendiente, dice la Biblia, de David. En bastantes versículos del Antiguo Testamento se dice que de la descendencia de Abraham y que de la descendencia del rey David iban a ser el Mesías. Así que Jesús cumplía con la base para poder ser el Mesías. También por último Mateo nombra a María, la madre de Jesús, cumpliéndose así también la profecía que está en Isaías, quiero recordar, en el capítulo 7, de que nacería de una virgen el Mesías. Para que podamos hacernos una idea de lo que aquí está ocurriendo, Mateo, antes de contar lo que Jesús hace, habla de lo que Jesús es. Lo que está haciendo es poner una base, un cimiento para el pueblo judío, demostrando que en la persona de Jesús se cumplen todas las profecías que el Antiguo Testamento habla sobre el Mesías, para que el judío, a la hora de escuchar esta noticia, a la hora de escuchar este evangelio, no tenga ningún tipo de duda que Jesús es el Mesías. Ocurre, por poner un ejemplo, como hoy en día muchas veces yo le hablo a la gente de Jesús, y en alguna ocasión, no siempre, pero en algunas ocasiones hay gente que me ha llegado a decir: no, yo no creo en Jesús, yo no creo en la Biblia. Y yo siempre les digo: oye, yo no te estoy hablando de Biblia, te estoy hablando de historia. El hecho de que tú me digas a mí que no crees en Jesús no habla de tu fe o de tu falta de fe, habla de tu ignorancia. O sea, no creer en Jesús es lo más ignorante que pueda haber, porque la historia demuestra que Jesús existió. Decenas y centenas y miles de escritos extrabíblicos que nada tienen que ver con la Biblia hablan de Jesús. Hablan de un hombre que se llamó Jesús, que dice que hizo lo que la Biblia dice que hizo. Incluso me atrevería a decir no, incluso algunos judíos oponentes al cristianismo, como pudiera ser por ejemplo Flavio Josefo, habla en muchísimas ocasiones de Jesús en sus escritos. La historia demuestra que Jesús existió. Ahora, está en ti creer que Jesús es el Hijo de Dios, eso es un punto y aparte, ¿verdad? Pero que existió, existió. Es como, por ejemplo, es tan absurdo como decir: no, Alejandro Magno no existió. A ver, señores, hay una historia, hay unos documentos, hay decenas, hay centenas de documentos que nos muestran, que nos demuestran que este personaje existió. Y esto es lo que está haciendo aquí Mateo. Él está demostrando que todo lo que el Antiguo Testamento profetiza sobre el Mesías esperado se está cumpliendo en Jesús, para que nadie pueda rechazarlo. Y si lo rechazan es porque quieren, no porque tengan pruebas para hacerlo. Mateo está usando la lógica, y presta atención a esto. Él está usando el raciocinio para presentar a Jesús. Y yo creo que esto es lo que hace falta muchas veces a la hora de hablar de Jesús a la gente.
Nos escondemos detrás de frases como, por ejemplo, no, esto se recibe por fe, para que la gente pueda recibir a Jesús, pero eso no es cierto. Nosotros podemos y debemos usar la lógica y el raciocinio para conocer a Jesús. De hecho, la misma Biblia dice en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que nosotros tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa, y dice con mansedumbre y presentar defensa con reverencia, ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Es decir, que la gente demanda razón de nuestra fe. Nuestra fe se puede razonar, tiene una lógica razonable. Lo que pasa es que para aquellos que no les gusta estudiar ni dedicar tiempo a entender las cosas, lo fácil es decir, esto se recibe por fe. No, señores, esto no es así. Hay una frase de un escritor que a mí me gusta mucho, que él dijo, mi corazón no se puede deleitar en algo que mi mente rechaza. Para que Jesús pueda reinar en nuestro corazón, primero tiene que reinar en nuestra mente, tenemos que entenderlo. Claro que hay cosas, lógicamente, que solo se reciben por fe, como por ejemplo el hecho de la salvación, por decir algo. Pero a la hora de poder presentar a Jesús a las personas, hermano mío, hermana mía, hay que usar el raciocinio. Hay que hacer razonar a la gente para que la misma persona no tenga ningún tipo de duda de que Jesús es el Salvador de este mundo. Y es lo que aquí está ocurriendo con Mateo. Él está demostrando al pueblo judío que en Jesús se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento. Seamos sensatos a la hora de presentar a Jesús a la gente. Usemos el raciocinio, usemos la lógica. Nuestra fe no es una fe ilógica, es una fe totalmente lógica y razonable que se puede presentar con raciocinio a la gente. Pero para eso, como dice Pedro, hay que estar preparados para poder presentar defensa de nuestra esperanza, de nuestra fe con reverencia y con mucha mansedumbre. Amén. Usemos la lógica y el raciocinio. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias por estas enseñanzas, Señor, que podemos extraer del Evangelio de Mateo. Señor, oramos para que puedas bendecirnos en este día, que nos guardes, que tu misericordia, que tu gracia y que tu bondad esté siempre sobre nosotros, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por la familia que nos has dado. Oramos para que puedas bendecirnos en el día de hoy. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor y poder seguir así razonando nuestra esperanza, razonando nuestra fe. Dios te bendiga.